Dios te dice hoy, ¿estás a punto de rendirte? Yo peleo tu última batalla en silencio. Palabra de Dios. ¿Alguna vez te has sentido como si lucharas contra todo, pero sin fuerzas para continuar? Como si esta fuera tu última batalla y el silencio a tu alrededor gritara más fuerte que cualquier esperanza. Quizás estés a punto de rendirte, agotado por dentro, sin salida, sin entender por qué Dios aún no te ha respondido. Pero ¿y si te dijera que en este mismo instante, en el silencio que tanto te duele, Dios está librando su última batalla por ti? No con ruido, no con destellos, sino con un poder que opera donde nadie ve. Él ve tus lágrimas ocultas, escucha tus gritos silenciosos, siente cómo se acelera tu corazón cada vez que piensas: no puedo soportarlo más. Y es precisamente en este punto, cuando todo parece a punto de desmoronarse, que Él actúa con mayor fuerza. Los cielos enteros se conmueven a tu favor, incluso cuando tus ojos no lo perciben, porque no estás solo. Te sostiene una mano invisible que nunca falla, que nunca se demora, que interviene cuando todo parece perdido. Este mensaje de hoy no es común. No es genérico, fue reservado con divina precisión. Para ti, que estás a punto de rendirte, es el tipo de mensaje que pocos pueden oír, porque encierra un antiguo secreto, oculto durante siglos, y hoy revelado a quienes tienen el valor de perseverar. ¿Sabes por qué? Porque Dios está diciendo: puede que estés a punto de rendirte, pero yo estoy librando en silencio tu última batalla. Lo que parece abandono es, en realidad, protección. Lo que tú llamas el fin para Dios es el punto de inflexión perfecto, pero ten cuidado, esta revelación no puede ignorarse. Lo que aquí se mostrará tiene el poder de transformar por completo tu perspectiva de esta lucha. Cada palabra que oirás a continuación ha sido susurrada para tocar lo más profundo de tu alma. Respira hondo. Algo sagrado está a punto de suceder. Estás a punto de descubrir por qué este silencio es el lenguaje de la guerra divina y por qué, incluso sin ver, Dios está luchando por ti con toda la fuerza del cielo. No abandones este vídeo. La verdad que has estado buscando podría revelarse en cuestión de segundos. Si este mensaje ya te conmueve, si sientes en tu interior que no es solo una palabra, sino una respuesta directa de Dios a tu alma cansada, entonces no lo dejes pasar. Declara tu fe en los comentarios, escribe con valentía: no me rendiré, Dios está luchando por mí, y que esto resuene en el mundo espiritual como un grito de resistencia. Su declaración no es solo un comentario, es un arma en manos de quienes eligen creer, incluso cuando todo dice lo contrario. Y si sientes esta presencia, esta extraña paz, en medio de la tormenta, dale me gusta a este video. Porque cada vez que haces clic en me gusta, ayudas a que este mensaje llegue a otras personas que, como tú, estaban a punto de rendirse. Es un acto de evangelización. Es tender una mano en la oscuridad y decir: no estás solo. Y si sientes que hay algo diferente aquí, es porque realmente lo hay. Este canal no es uno más. Aquí encontrarás guía, consuelo y una comunidad que camina unida, incluso en las noches más difíciles. Así que suscríbete. Aquí eres parte de algo más grande. Aquí eres familia, pero agárrate fuerte. Lo que Jesús reveló sobre tu lucha aún te sorprenderá. Es algo profundo que puede cambiar por completo tu comprensión del silencio de Dios. No te vayas sin escucharlo. Prepara tu corazón, porque Dios está a punto de hablarte de una manera que nunca antes habías experimentado. En el fondo del pozo, la oscuridad es total, y el olor a tierra mojada impregna cada respiración de José. Intenta discernir algún sonido por encima de él, pero solo oye los latidos apresurados de su propio corazón atemorizado. El peso de la injusticia es desgarrador. José fue arrojado allí no por enemigos lejanos, sino por sus propios hermanos. La sangre del abandono aún palpita caliente y confusa en sus venas. ¿Por qué, Dios?
¿Por qué la promesa de sus sueños se oculta tras el rechazo y las cenizas? José, que siempre ha sido fiel, ahora se ve envuelto por el silencio penetrante del abandono, y el eco repetitivo de su mente solo intensifica la sensación de haber sido olvidado por Dios. Cada minuto en el fondo de ese pozo le hace sentir que la última esperanza está a punto de desvanecerse. Cada segundo refuerza el temor de que no llegue ningún rescate. Con los ojos llenos de lágrimas, recuerda las palabras de aquellos que debieron amarlo, pero que fueron los artífices de su perdición. La fe de José se pone a prueba allí, donde la lógica de las circunstancias grita que Dios está lejos, y cuando por fin lo sacan del pozo, no es a la libertad, sino a las cadenas de una caravana de esclavos, rumbo a Egipto, una tierra desconocida, donde la soledad se agudiza y la sensación de estar solo en la batalla se vuelve aún más angustiosa. ¿Dónde está el brazo protector del Señor cuando el silencio se torna insoportable? ¿Acaso el Dios que prometió grandes cosas ha olvidado que José existe? Este sentimiento de abandono no dista mucho de lo que muchos enfrentan hoy. ¿Alguna vez has mirado a tu alrededor y solo has visto muros? ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de ser fiel, de intentar hacer todo bien, todo conspira para hundirte más, y Dios permanece en silencio? ¿Cuántas veces los clamores del alma parecen incapaces de atravesar los cielos? ¿Cuántas veces se sufre en secreto porque no hay nadie que comprenda cuánto duele sentirse rechazado, olvidado, incluso ante la promesa de una vida mejor? No faltan voces que repiten: si Dios te amara, ¿por qué pasas por esto? Si fuera su voluntad, las puertas ya se habrían abierto. Estas voces son como las de los hermanos de José, tratando de convencer de que el fin ha llegado, de que no hay propósito, de que el abandono es real. Y sin embargo, la narrativa divina sigue un camino invisible a los ojos humanos. Lo que nadie menciona es que, a menudo, el silencio de Dios no es ausencia, sino el escenario de un milagro que desafía toda lógica. Puede que lo que te han contado sobre la soledad sea incompleto. ¿Acaso no se han dado cuenta de que Dios libra estas batallas donde nadie ve, donde todos ya se han rendido, pero Él permanece luchando en silencio? En Egipto, José pasa de la casa de Potifar a la prisión, y cada paso de este descenso parece confirmar la sensación de derrota, como si todas las batallas perdidas fueran meros preludios de algo peor. Pero hay una verdad que subvierte este abandono. Vosotros pensasteis hacerme mal, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Las intenciones humanas pueden ser crueles, incluso desesperadas, pero la acción de Dios no se detiene ante la maldad ni el silencio. Él transforma las traiciones y el abandono en el escenario de sus mayores transformaciones. Lo que parecía ser la última palabra no era más que una coma en un plan diseñado para restaurar no solo la vida de José, sino la de toda una generación. Quizás hoy, en tu contexto, las circunstancias te griten que estás al borde del final, pero ¿acaso no podría ser este el preciso instante en que el cielo, en silencio, está preparando el punto de inflexión más importante de tu historia? ¿Y si tu lucha, librada en secreto, está siendo vista por la única mirada que realmente importa? Dios no solo observa, sino que participa en tu momento más oscuro, orquestando detalles, preparando encuentros, abriendo puertas que aún no han aparecido en el horizonte de tus ojos cansados. No te engañes, tener fe no significa que el camino siempre será fácil. José se mantuvo firme, incluso sin ver una salida, incluso cuando todo indicaba que su fidelidad era inútil. Si hoy sientes que estás al borde del agotamiento, que tus fuerzas se han agotado y el abandono es tu única compañía, permítete preguntarte: ¿es tu dolor realmente una señal de fracaso? ¿O es la tierra fértil en la que Dios siembra futuros inimaginables?
Muchos dicen que Dios solo se manifiesta en grandes milagros visibles, pero ¿qué sucede cuando la verdadera lucha se libra en silencio, mientras te empeñas en no rendirte incluso sin respuestas? La historia de José no es solo un recuerdo del pasado, es un mensaje del presente. Incluso en el abismo, incluso en la prisión, incluso en el silencio, hay un Dios obrando en secreto. Tus batallas secretas no son ignoradas. Tus días de soledad no son en vano. Lo que parece el final puede ser solo el comienzo de un nuevo capítulo escrito por el Creador mismo. Respira hondo y siente. Quizás lo que percibes como abandono sea, de hecho, el preciso instante en que el cielo conspira a tu favor. La soberanía de Dios no depende del aplauso humano, ni se doblega ante la cronología de la desesperación. Si te ha permitido llegar hasta aquí, no es porque te haya olvidado, sino porque está preparando algo que solo puede nacer en el silencio de tus lágrimas. No se trata de negar el dolor, de fingir que no duele, y mucho menos de aceptar consuelos fáciles. Lo que la historia de José revela es que el abandono, en lugar de ser una señal de desprecio, puede ser la clave secreta para acceder a lo imposible. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, y su mano se mueve donde nadie más la ve. Así pues, ¿has sentido alguna vez el peso de la soledad? ¿Qué haces cuando parece que todo y todos te han abandonado, incluso Dios mismo? ¿No es hora de aceptar que las batallas más importantes se libran en silencio? Que quizás cuando estás a punto de rendirte es cuando el cielo comienza la guerra en tu favor, aunque no oigas el rugido de la caballería. No es momento de darse por vencido, es momento de confiar en la soberanía de un Dios que no desperdicia el dolor. Él no te abandona en medio de la tormenta. Él no olvida su promesa solo porque hayas caído en el abismo. Si todo parece derrumbarse, mira el ejemplo de José. El silencio del cielo nunca fue sinónimo de indiferencia, sino del nacimiento de algo sobrenatural y transformador. ¿Quieres saber la sorprendente verdad? Lo que otros planearon para destruirte puede ser precisamente lo que Dios usará para elevarte y prepararte para algo infinitamente mayor. Si sientes que tus fuerzas flaquean ahora mismo, si rendirte parece la última opción, declara tu esperanza de todos modos. Escribe en los comentarios: creo que Dios transforma mi abandono en victoria. No es solo una frase, sino un acto de resistencia contra todo lo que intenta convencerte de abandonar la fe. Haz público tu clamor, porque el silencio del cielo nunca está vacío. Es tierra fértil para que los milagros se gesten. Pero prepárate, porque hay una revelación aún más profunda sobre lo que Dios hace con aquellos que están a punto de rendirse. Lo que sigue puede desafiar todo lo que creías sobre el cansancio en las batallas de la vida. Pedro camina apresuradamente entre las sombras, huyendo del peso que amenaza con aplastarle el pecho a cada paso. El olor a quemado aún impregna su ropa. El recuerdo del patio donde, minutos antes, sus palabras habían herido a muchos más que a él mismo. Los ecos de aquel momento de cobardía martillean su mente. No lo conozco, lo juro, no sé quién es ese hombre. 3 veces, en voz alta, ante ojos curiosos y dedos acusadores, negó al amigo que le había dado todo, al maestro que había creído en él cuando nadie más se atrevía siquiera a mirarlo. El gallo canta, rasgando el silencio como una cuchillada. Pedro se estremece y en ese instante siente una mirada que atraviesa la noche, que lo alcanza hasta lo más profundo de su alma. Jesús, aún herido, aún traicionado, le dirige una mirada de pura compasión. No hay desprecio ni condena, solo una silenciosa invitación al arrepentimiento, a la restauración, a la esperanza. Lucas 22, 61-62 describe esta escena dolorosa y liberadora. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó las palabras que el Señor le había dicho: antes de que cante el gallo hoy,
me negarás 3 veces, y salió y lloró amargamente. Es imposible no reconocer este sentimiento de fracaso, esta culpa que nos consume por dentro. ¿Cuántos de nosotros, al enfrentarnos a nuestros propios errores, no sentimos el peso de haber negado nuestra fe, nuestra verdad, o incluso a nosotros mismos en momentos de presión? ¿Cuántas veces los fracasos del pasado se convierten en cadenas invisibles que aprisionan nuestro futuro, impidiendo cualquier paso hacia la libertad? Pedro sabía lo que era cruzar la última frontera de la desesperación, cuando todo parece perdido y ninguna voz parece capaz de defendernos. Es en ese momento, cuando creemos estar a punto de rendirnos, que se libra la batalla más profunda, lejos de miradas indiscretas, en el silencio entre nuestras lágrimas y las promesas de Dios. El remordimiento de Pedro no es una carga aislada del pasado. Resuena en la vida de toda persona marcada por la vergüenza de haber fallado a quienes más ama, de haber sucumbido al miedo cuando más necesitaba valor. El dolor de la culpa es una prisión oscura, un desierto donde la esperanza parece imposible y al mismo tiempo es el lugar donde las promesas de Dios brillan con más fuerza. La restauración no comienza con el autocastigo, sino con la mirada compasiva de Jesús. Él no ignora el peso de nuestras caídas, pero se niega a definirnos por ellas. Cuando lo único que queremos es escondernos, Él nos encuentra, nos mira a los ojos y sin decir una sola palabra, nos pregunta: ¿todavía confías en mi amor? Es en esta silenciosa confrontación donde se gana la verdadera batalla. En el silencio de nuestro arrepentimiento, Jesús lucha, reconstruyendo lo que parecía irreparablemente roto. Quizás sientas que lo que hiciste es imperdonable, que tus fallos han borrado todo rastro del propósito de Dios para tu vida. Pero si hay silencio, si hay oscuridad, recuerda, es ahí donde Jesús obra los milagros más inesperados. Él lucha por ti cuando nadie más sabe qué decir, cuando incluso tus propias palabras fallan. ¿Qué nos impide confiar en esa mirada? ¿Es el sentimiento de culpa realmente una señal de que Dios nos ha abandonado? ¿O es precisamente un recordatorio de que su amor aún nos alcanza? Muchos creen que la vergüenza es un castigo, pero ¿y si fuera el comienzo de la reconstrucción? ¿Y si el dolor de Pedro no fuera el final, sino el inicio de la transformación más radical de su historia? Quizás Dios te esté hablando en este preciso instante, no para condenarte, sino para restaurar lo que crees perdido para siempre. Cuando la culpa grita, Jesús susurra: esperanza. Él pelea tus batallas cuando te sientes solo. Nunca se rinde ante tu debilidad. Al contrario, es precisamente en la debilidad donde revela su fuerza. Si alguna vez te has preguntado si hay una salida a esta carga que llevas, si existe la liberación de la vergüenza que insiste en atormentarte, hoy tienes una invitación. Permítete ser visto por la mirada sanadora, no por la que juzga. Permite que el silencio de Dios se interprete no como ausencia, sino como el espacio para la batalla que Él libra en tu favor cuando la voz de la acusación es abrumadora. La restauración de Pedro no fue ruidosa ni pública, fue íntima, silenciosa y profundamente transformadora. Jesús no expuso su vergüenza, sino que cubrió su dolor con misericordia. Respira hondo. No eres prisionero de tu pasado. Los fracasos que te atormentan hoy pueden convertirse en testimonio de la gracia del mañana. El camino a la restauración pasa por el arrepentimiento y la entrega, dos actitudes que, para el mundo, son signos de debilidad, pero para Jesús son la puerta a la victoria. Tu última batalla puede parecer perdida, pero se está ganando en silencio, de una manera que solo Él y tú conocen. No dejes que la desesperación dicte el final de tu historia. Quiero desafiarte con valentía y sinceridad. Declara en los comentarios si sientes el deseo de vivir este nuevo comienzo. Escribe: entrego mi culpa a Jesús.
Haz de esta confesión un acto público de fe, no para mostrar debilidad, sino para afirmar que crees en la restauración, que crees que Dios lucha en silencio por tu redención. Si siempre pensaste que tu vergüenza era un muro infranqueable, pregúntate, ¿no es hora de dejar que Jesús haga de tu arrepentimiento un puente hacia la sanación? No temas exponer tu verdad. La liberación comienza cuando confrontamos nuestra propia mirada y finalmente aceptamos la mirada amorosa de aquel que nunca se da por vencido con nosotros. Pero eso no es todo. Hay un detalle en esta historia que casi nadie revela. El mismo Pedro que lloró amargamente por su fracaso fue a quien Jesús confió las ovejas. El liderazgo, la misión imposible de amar y levantar a otros que habían caído. Jesús no anuló el llamado de Pedro por su negación, lo confirmó, librando en silencio la batalla que Pedro ni siquiera sabía que se estaba librando. Lo que sigue desafía todo lo que te han dicho sobre el perdón y los nuevos comienzos. Lo que está a punto de revelarse puede revolucionar tu perspectiva sobre tus propias caídas. Sígueme. Tu liberación puede estar a solo un paso del verdadero arrepentimiento. En el momento en que José se encuentra cara a cara con los hermanos que lo vendieron como esclavo, el tiempo parece detenerse. Los ojos de aquellos hombres, marcados por años de culpa, apenas pueden sostener la mirada del hermano al que una vez abandonaron la tierra egipcia. Ya conocía el peso de las lágrimas de José, pero su corazón alberga otro dolor, el de quien fue traicionado, desechado por aquel a quien debió proteger. En este tenso silencio, cada respiración trae consigo recuerdos nítidos, el oscuro abismo, el olor a polvo, el sofocante miedo a morir en el olvido. ¿Qué palabra existe para describir el sentimiento de quien, aun siendo inocente, paga el precio de la maldad ajena? José, en medio del lujo y la autoridad de un gobernador, sigue siendo en su interior un muchacho herido que le pide una respuesta al cielo. ¿Por qué fui traicionado por quien más amaba? El eco de esta injusticia parece gritar aún más fuerte cuando la vida ofrece una oportunidad para la venganza. ¿Quién pasaría por lo que él pasó sin querer tomar represalias, al menos exigir una compensación? Y sin embargo, sucede lo inesperado. Ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien para hacer lo que vemos hoy, salvar muchas vidas. Así que no teman, yo proveeré para ustedes y sus hijos. Estas palabras de Génesis 50, 20, 21 no son simplemente un mensaje de reconciliación, son una declaración de propósito, la ruptura de un ciclo de resentimiento, la victoria de una batalla librada en silencio en el corazón. ¿Cuántas veces has sentido que estás al borde del colapso emocional por las heridas infligidas por quienes debieron ser tu refugio? Dios te dice hoy, quizás el sufrimiento más profundo no proviene de enemigos declarados, sino de quienes caminaron a tu lado y en algún punto del camino te dejaron abatido. Es tentador creer que para seguir adelante solo necesitas olvidar, pero la verdad es que ese sentimiento innombrable, ese resentimiento silenciado, comienza a pesarte, a infiltrarse en todos tus pensamientos, a convertir la esperanza en cenizas. Perdonar en esos momentos parece imposible, casi injusto. ¿Acaso perdonar no sería renunciar a la justicia? Pero hay algo que casi nadie comprende. Es en el silencio del alma donde el Creador comienza a obrar y su lucha más intensa se libra lejos de ojos humanos, donde solo Él presencia tus lágrimas. Cuando José dice que el mal que le hicieron fue transformado en bien por Dios, no niega el dolor ni minimiza la crueldad. Declara que lo que pudo haber sido su fin se convirtió en una plataforma para un propósito mayor. El perdón, en este caso, no es debilidad. Es la decisión de romper las cadenas de la víctima y unirse a la promesa de un Dios que transforma las maldiciones en redención.
¿Has considerado alguna vez que la resistencia al perdón no sea simplemente falta de fuerza, sino un clamor por justicia ignorada? Y si la verdadera batalla no es contra quien te hirió, sino contra la raíz invisible de la amargura que te impide empezar de nuevo. Dios te dice hoy, no te equivoques. Perdonar no significa la ausencia de dolor, ni olvidar lo que te hicieron. Significa tener el valor de confiar en que, mientras renuncias a la venganza, Él, en silencio, libra tu última batalla interior, reconstruyendo lo destruido, reescribiendo tu historia con versos que a veces solo cobran sentido con el tiempo. ¿Qué te impide dar este paso? ¿A qué te aferras con tanta fuerza que, en realidad, te ata mucho más de lo que te protege? Si temes ser olvidado, menospreciado o que el pasado jamás se repare, recuerda que José no tenía ninguna de estas garantías antes de perdonar. Él puso en manos del Todopoderoso la responsabilidad de librar una guerra que no le correspondía ganar. Y allí, en el silencio de ese reencuentro, Dios escribió un nuevo final, uno de restauración y sanación. No hay nada más revolucionario que creer que tus lágrimas no son en vano. Cuando te atreves a perdonar, no es por la fuerza, sino confiando en que la justicia de Dios es mayor que cualquier juicio humano. ¿Cuántos permanecen prisioneros, reviviendo batallas pasadas sin cesar en sus pensamientos, porque nunca entregaron su verdadera carga al único que puede transformar el dolor en resurrección? ¿Y si te dijera que la liberación que tu corazón anhela reside en soltar aquello que nunca te perteneció? Dios pelea tu última batalla en silencio. No es solo una promesa de alivio, es una estrategia divina para interrumpir el ciclo de destrucción y abrir el camino a un futuro inimaginable. No se trata de olvidar los hechos, sino de permitir que la herida sea sanada por la mano que ve más allá del tiempo, que comprende tu dolor sin simplificarlo, que honra cada lágrima sin apresurar el proceso. ¿Cuántas veces has oído decir, perdona y olvida? Pero, ¿es realmente tan sencillo? ¿No sería más honesto admitir que algunas heridas son demasiado profundas como para borrarlas de la memoria? Sin embargo, al entregar al Señor a las personas y circunstancias que te hirieron, le permites hacer justicia a su manera. Y la justicia de Dios siempre sorprende, porque no solo restablece el equilibrio, sino que también restaura lo que parecía imposible de reconstruir. José no solo sobrevivió a los golpes de la vida, prosperó en la misma tierra donde fue sepultado. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Esta es la certeza de todo aquel que, herido, elige confiar en que hay un propósito en las silenciosas batallas que se libran en el corazón. Sientes en este momento que estás a punto de rendirte, no por debilidad, sino porque ya no puedes soportar el peso de un pasado sin sanar. Quizás tu batalla final sea precisamente esta: soltar el control, perdonar y permitir que la paz, tan largamente prometida, finalmente inunde tu interior. No es fácil, y nadie debería fingir que lo es, pero la diferencia entre seguir prisionero del pasado y ser libre para la renovación que Dios nos ofrece reside en esta decisión radical de entregar tu propio sentido de la justicia a aquel que ve lo invisible. Si esta enseñanza te conmovió profundamente, escribe en los comentarios: elijo dejar ir el pasado. Deja esto como una declaración pública de fe y también como un punto de inflexión en tu propia vida. Y recuerda, quienes te rodean necesitan recibir este mensaje de liberación. Dale me gusta a este video como un acto profético de aceptación de la restauración divina y compártelo con alguien que también merece experimentar el alivio de saber que hay vida más allá del dolor. Tu participación aquí no es solo digital, es espiritual. Es un movimiento de semillas de sanación que se siembran en muchos corazones, porque al final hay un profundo secreto que pocos comprenden.
Al perdonar, liberas no solo a la otra persona, sino sobre todo a ti mismo, para vivir lo que Dios ha preparado después de la adversidad. Pero esto es solo una parte de lo que Dios quiere revelar. Hay una verdad aún más poderosa sobre las batallas internas, el silencio y la victoria que casi nadie percibe, y está a punto de ser revelada. Zaqueo, baja pronto, porque hoy debo hospedarme en tu casa. La voz resonó por encima del murmullo de la multitud mientras Jesús pasaba por Jericó. El polvo se levantaba con cada paso apresurado, y miradas de desaprobación se posaban sobre Zaqueo, encaramado como un secreto revelado entre las ramas de la higuera. Era de baja estatura, pero el peso sobre sus hombros provenía de otra fuente, el desprecio de toda una ciudad. El recaudador de impuestos, odiado no solo por su oficio, sino por personificar para aquella gente la traición y la avaricia. Su anhelo de ver a Jesús era, ante todo, el impulso de alguien cansado de no pertenecer. Nadie deja de sentir, en algún momento de la vida, ese dolor de ser rechazado, de que su nombre sea objeto de susurros y acusaciones, y allí estaba él, rodeado de voces que nunca le habían dado cabida, pero ahora era el Señor mismo quien lo veía, lo llamaba y deseaba su presencia. El miedo al rechazo es un fantasma silencioso. Se esconde en pequeñas exclusiones, en invitaciones que nunca llegan, en miradas que nos ignoran. Zaqueo no fue aceptado por la sociedad, y quizás tú, al escuchar esta historia, sientas esa misma incomodidad de no ser bienvenido, de buscar desesperadamente un espacio para existir de verdad. ¿Cuántas veces te has sorprendido intentando demostrar tu valía, forzando sonrisas, moldeándote para encajar en el molde de personas que jamás se molestarán en darte la bienvenida? La sensación de estar al margen, de ser siempre el último en ser elegido, de ser juzgado por decisiones que tal vez nunca estuvieron bajo tu control. ¿Te has sentido tú también así, como quien trepa a un árbol solo para intentar vislumbrar una pequeña esperanza, aun sabiendo que la multitud a tu alrededor jamás te aplaudirá? Es en este contexto que el gesto de Jesús se vuelve revolucionario. No solo mira a Zaqueo, sino que lo elige. Desafía el ciclo de desprecio y, ante todos los que lo despreciaban, anuncia: «Hoy debo hospedarme en tu casa». Lucas 19:5. No se trata simplemente de una invitación social, sino de una declaración radical de aceptación. Cristo, en medio de murmullos indignados, transforma la vergüenza de quien era objeto de burla en honor. Y aquí reside el secreto que muchos no alcanzan a ver. La verdadera aceptación no proviene de la multitud, solo puede provenir de aquel que conoce y llama a cada persona por su nombre, incluso en el silencio de la exclusión. La mirada de Jesús restaura la dignidad. No se trata de ganar batallas externas, sino de experimentar interiormente la verdad transformadora de que Dios te desea. El mayor engaño es creer que nos define el rechazo de los demás. Jesús ve más allá, comprende lo que sucede en tu corazón, incluso aquello que intentas ocultarte a ti mismo. Quizás aprendiste desde pequeño que la aceptación se gana, que el amor se compra con méritos, que la pertenencia siempre depende de la aprobación del grupo. Romper con este paradigma es doloroso, sobre todo cuando las cicatrices del rechazo se han convertido en parte de tu identidad. El llamado de Cristo se dirige precisamente a este lugar de dolor. Es en este árido terreno de la exclusión donde Él siembra su amor incondicional. Y bajó corriendo y lo recibió con alegría. Lucas 19:6. La respuesta de Zaqueo no es solo un gesto físico, es un acto de fe de alguien que por primera vez encuentra a alguien dispuesto a cruzar las barreras del prejuicio para sentarse a su mesa. El miedo al rechazo paraliza, aísla y crea muros internos difíciles de derribar con palabras vacías. Por eso Jesús no da discursos, crea comunión.
Entra en la casa, comparte la mesa y transforma la vergüenza en celebración. Es en este momento de la historia donde todo cambia. El lugar de desprecio se convierte en escenario de reconciliación. La casa, antes evitada, es ahora un punto de encuentro entre lo divino y lo humano. Y no es porque Zaqueo cambiara primero, sino porque Jesús amó primero. El amor de Dios no espera la aprobación de la multitud. Este amor encuentra, restaura y redefine el valor de quienes se sienten invisibles. ¿Recuerdas algún episodio en el que el miedo al rechazo paralizó tus sueños o te hizo sentir menos? Y si hoy la batalla más importante no es contra la opinión ajena, sino contra la duda que susurra, no eres digno. Hoy, Dios te dice con la fuerza de aquel que pelea tus batallas, incluso aquellas que aún no has podido nombrar. Tu aceptación no depende del mundo. Soy yo quien te llama, incluso en silencio, incluso en el desprecio. No importa cuántas puertas se cierren, mi amor invade tu historia, reescribe las etiquetas, celebra tu nombre. Quizás nadie te ha invitado a entrar. Quizás las heridas del rechazo se han vuelto parte de tu vida diaria, pero Jesús se abre paso entre la multitud para llamarte, no porque lo merezcas, sino porque Él ha elegido amar sin reservas. Si estas palabras tocaron tu herida, si hay un Zaqueo dentro de ti esperando ser reconocido, escribe en los comentarios, Jesús, mi casa es tu lugar. Que tu comentario sea una declaración pública de que eliges la aceptación divina por encima de cualquier rechazo humano, permitiendo que Cristo sea bienvenido a tu intimidad, rompiendo el ciclo de la vergüenza. Pero esta historia esconde un detalle aún más impresionante, algo que podría cambiar radicalmente tu perspectiva. Casi nadie se da cuenta de que, al llamar a Zaqueo, Jesús no solo transforma la vida de un hombre, sino que confronta todo el sistema de condena silenciosa, demostrando que las batallas finales contra el rechazo se ganan en la quietud de la mirada de Dios, no en el ruido del juicio. Y si te dijera que lo que viene a continuación revelará que la estrategia de Dios para restaurar tu identidad es mucho más profunda que simplemente ser aceptado por los demás? Prepárate, porque el siguiente paso podría redefinir por completo tu autoestima. David subió sigilosamente a la terraza con los ojos llenos de deseo y confusión. El palacio a su alrededor parecía silencioso, pero dentro el ruido era ensordecedor. El rey, admirado por todo un pueblo, amado por Dios, era ahora prisionero de un impulso que no podía acallar. Abajo, Betsabé se bañaba, ajena al peso de la mirada que la juzgaba y condenaba a la vez. David no era ajeno a la batalla. Ya había mirado a los ojos del gigante, ya había huido de Saúl, ya había olido la fragancia de la esperanza en el desierto. Pero ahora, el enemigo era su propio corazón en guerra. ¿Cuántos de nosotros, incluso después de experimentar victorias, no tropezamos en las sombras de nuestros propios deseos? ¿Cuántas veces nos acercamos al límite creyendo que nadie nos ve, que el error pasará desapercibido, que el dolor será breve? Cuando David ordenó que le trajeran a Betsabé, no imaginaba el abismo que se abriría ante él. Él yace con ella, y en ese instante, la batalla del rey deja de ser contra ejércitos, se convierte en una batalla librada en el amargo silencio de la conciencia. ¿Alguna vez has sentido el peso de una mala decisión? Por mucho que intentemos racionalizar, el silencio que sigue a la caída es ensordecedor. Es como si cada segundo gritara: fracasaste, destruiste, no mereces recuperar lo que perdiste. Y sin embargo, sale el sol, los soldados marchan, el pueblo clama por el rey. Pero David no encuentra la paz. Cuando le llega el fruto de esa noche, no es alegría, es la noticia de un embarazo no deseado. En lugar de confesarlo, David intenta ocultarlo. Planea, manipula, mueve hilos invisibles en la orquestación de una tragedia mayor. Urías, el esposo fiel, es puesto en el frente y muere.
El silencio de David se transforma entonces en una culpa asfixiante. Pero hay un detalle en este drama que pocos se atreven a afrontar. ¿Cuántas veces te has encontrado intentando enmendar un error con otro, ocultando la primera decepción con mentiras o excusas, esperando que todo se desvanezca con el tiempo? No es falta de fe, es la desesperación humana de no afrontar la verdad. La voz de Dios no llega con estruendo al principio. Susurra en la madrugada, en el insomnio, en el vacío que dejan las decisiones irreversibles. El silencio de Dios en esas horas no es condena, sino una invitación a que el corazón se quebrante y busque misericordia. El profeta Natán aparece como un relámpago en el cielo nocturno, expone la raíz del dolor, desnuda el alma del rey, nombra el pecado. La máscara cae. El David que derrotó a Goliat ahora yace postrado, destrozado por dentro, incapaz de luchar con sus propias fuerzas. Y es en este punto donde se libra la batalla más importante, no contra los filisteos, sino contra uno mismo. El rey clama con fervor: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, y dame un espíritu generoso que me sostenga». Salmo 51, 10, 12. David no pide riquezas, no pide un trono ni reconocimiento. Pide un nuevo comienzo, y lo pide desde el abismo donde cayó. ¿Quién no se ha preguntado si su propio pasado es demasiado grande para ser perdonado? Algunos dicen: cosechas lo que siembras. Pero ¿es Dios realmente tan predecible que la restauración es imposible cuando el error es grande? La historia de David nos muestra algo revelador. Incluso cuando todo parece perdido, cuando sientes que nadie te escucha y que tus últimas fuerzas están a punto de agotarse, hay un Dios que lucha en silencio por tu restauración. No lo hace gritando, no lo hace exponiendo tu vergüenza al mundo. Es en el secreto del arrepentimiento, en las lágrimas sinceras, en la búsqueda desesperada de renovación. Quizás lo que más te asusta no es el error en sí, sino el miedo a no poder volver a mirarte al espejo sin sentir esa acusación. Pero ¿qué pasaría si te dijera que, en silencio, Dios ya prepara el bálsamo antes de la caída? David sufre las consecuencias, sí, pero el Señor no borra su historia. Al contrario, de ese vientre marcado por el adulterio y el dolor nace Salomón, símbolo de promesa cumplida y gracia abundante. El ciclo de destrucción se interrumpe no porque David lo mereciera, sino porque la misericordia resuena más fuerte que el pasado. Cargas con una culpa asfixiante por malas decisiones que nadie conoce. ¿O estás librando tu última batalla interna, rogándole a Dios una oportunidad para empezar de nuevo sin saber si aún te mira con amor? No aceptes la mentira de que solo queda el castigo. Hay restauración con cicatrices. Hay alegría después de la vergüenza. Dios sigue luchando tus batallas, esas que ni siquiera te atreves a nombrar en voz alta. Actúa en silencio, reconstruyendo lo que rompes, tejiendo esperanza en la tela desgarrada de tu historia. La invitación no es a negar el dolor, ni a fingir que no hubo caída. Es a acercarse, a abrir el corazón ante el Padre y a permitir que el Espíritu Santo limpie lo que uno mismo no puede alcanzar. ¿Tienes el valor de pedir hoy un corazón nuevo? ¿O sigues creyendo que Dios solo acepta a los perfectos? Escribe ahora en los comentarios: Señor, renueva mi corazón, y haz pública esta declaración, un acto de fe, humildad y un deseo genuino de restauración. Acoge este llamado sin vergüenza, porque en este mismo instante el cielo se mueve a favor de quienes confiesan y claman. Pero créeme, eso no es todo. Hay una dimensión aún más profunda por revelar sobre cómo Dios puede transformar las ruinas más amargas en tierra fértil para nuevos comienzos. Lo que sigue puede desarmar las mentiras que crees sobre la culpa y la condenación. Prepárate.
La siguiente historia sacudirá tus certezas y reavivará la esperanza donde parecía imposible que floreciera. Saulo apretaba su túnica entre los dedos, con la cabeza gacha en la habitación oscura, el recuerdo palpitando como una herida abierta. Cada rostro de aquellos a quienes había perseguido volvía a su mente. Cada súplica de misericordia resonaba en los pasillos del pasado. El olor a polvo de los caminos de Damasco no lo dejaba en paz. El peso de las cartas de acusación parecía aprisionar su alma en una cárcel invisible. Ahora, como Pablo, apóstol de Cristo, se encontraba ante el espejo de la vergüenza, luchando por creer que las manos que una vez apedrearon pudieran volver a tocar lo sagrado. ¿Quién podía confiar en alguien que había sido instrumento de tanto sufrimiento? No era solo el desprecio ajeno, era su propia voz interior susurrándole que era indigno, que por muchas iglesias que fundara, jamás pagaría por todo lo que había hecho, y en este abismo de culpa, el mensaje de Jesús rompió el silencio. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. Estas palabras no le brindaron un alivio inmediato. Fueron como semillas sembradas en el árido terreno del alma, obligando a Pablo a enfrentarse a un escándalo. No era su pasado lo que definiría su vocación, sino lo que Dios estaba dispuesto a hacer a pesar de todo. Sientes ese golpe, esa acusación de tu propio corazón cada vez que intentas seguir adelante, pero la vergüenza del ayer te atrapa y te arrastra hacia atrás. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero ¿qué pasa con esas cicatrices que parecen crecer cuanto más intentamos olvidarlas? ¿Es el perdón algo que realmente recibimos de los demás? ¿O es una batalla silenciosa, librada lejos de miradas indiscretas, en la madrugada, donde la almohada es cómplice de las lágrimas? Pablo, sentado entre las ruinas de recuerdos dolorosos, necesitaba escuchar una verdad desconcertante. Hay una voz, y no es la del acusador, que se atreve a decir que nadie está fuera del alcance del toque sanador de Dios. ¿Cuántas veces te has condenado, pensando que tus malas decisiones sellaron tu destino? Te das cuenta de que cargas cadenas forjadas no solo por errores, sino también por lo que crees de ti mismo. Y si la lucha más decisiva de tu vida no consiste en convencer al mundo de tu valía, sino en permitir que el poder de Cristo redefina quién eres, iluminando donde solo ves sombras. La gracia de Dios no exige que borres el pasado para tener derecho a un nuevo comienzo. El mismo Pablo reconoció: de todos los pecadores, yo soy el peor. No para alardear de su error, sino para dejar claro cuánto puede redimir Jesús, incluso a los más improbables. El secreto reside en que Dios libra las batallas más profundas en el silencio de tu corazón, no ante un público, sino en la intimidad, donde los gritos de culpa parecen insoportables. La liberación no llega sin dolor, no siempre es instantánea. A veces duele permitir que el amor incondicional invada el campo de batalla de la vergüenza. Sin embargo, hay una promesa. Cuando te sientes perdido, Dios ve en ti la oportunidad para obrar milagros. Es su voz la que susurra: yo peleo tu última batalla, incluso cuando tu alma se rinde. ¿Cuántas veces has creído que ya no tenías derecho a empezar de nuevo, porque el mundo, o tú mismo, ya habían dictado sentencia? Pablo aprendió, a través de las dificultades, que mientras él intentaba pagar deudas morales imposibles, Jesús había roto el recibo y transformado la derrota en una vocación. ¿Te imaginas lo que sucedería si aceptaras que tu culpa no es una sentencia definitiva, sino el punto de partida para que las promesas de Dios se cumplan de una manera aún más gloriosa en tu vida? Esto desafía todo lo que nos han enseñado sobre el mérito,
no es escandaloso, es una redención radical, alguien dispuesto a ocupar tu lugar de vergüenza y reconstruir una historia de liberación. La aplicación es devastadoramente simple y profunda. Deja de negociar el precio de tu futuro con el pasado. Lo hecho, hecho está, pero lo que Jesús hace por ti hoy puede cambiar por completo la historia. En lugar de esconderte, enfréntalo de frente, sabiendo que tu debilidad es una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste. Pablo pasó de ser un cruel perseguidor a un mensajero de esperanza, no negando sus cicatrices, sino permitiendo que Dios las convirtiera en un trofeo de victoria. Dios no solo te perdona, sino que te da un nuevo nombre, una nueva misión, una nueva identidad. Si incluso Pablo escuchó, esta palabra es digna de confianza, ¿por qué insistes en creer que tu situación es una excepción? La invitación es audaz. Renuncia a juzgarte a ti mismo y escucha a quien declara: peleo en silencio tu batalla más íntima. El momento de la decisión siempre llega cuando el dolor se vuelve insoportable y aún así sientes que no puedes rendirte tú, que estás a punto de rendirte. Escucha, la victoria no se manifiesta en el ruido de la condena, sino en el silencio donde Dios libra la batalla final por tu alma. No te dejes aprisionar por las voces que repiten que no mereces una segunda oportunidad. Comenta este video con valentía. Elijo vivir la nueva historia que Dios escribe para mí. Decláralo sin miedo, porque cada palabra escrita es una llave que abre la puerta del pasado, señalando al cielo que permites que la silenciosa batalla de Dios se haga pública en tu victoria. Y recuerda, hay algo sorprendente que pocos comprenden. La gracia de Dios no es solo refugio, sino también el poder de la transformación total. Pero eso no es todo. Hay un misterio aún más profundo, algo que muchos ignoran sobre el ciclo de la vergüenza y la restauración, y lo que viene después puede cambiar tu perspectiva por completo. Sara se queda de pie ante la puerta de la tienda, con la mirada cansada, observando a lo lejos cómo se acercan tres viajeros misteriosos. El calor del sol le pesa en la piel, pero el frío que realmente la paraliza viene de dentro. El miedo al futuro, el peso de la espera, el eco constante de los fracasos pasados. Sus manos se aferran a la tela de la entrada, mientras en el fondo, la esperanza de un nuevo comienzo le parece casi ofensiva ante tantas cicatrices. ¿Por qué habría esperado Dios tanto? Piensa, y su alma se debate entre el deseo de creer y el impulso de reírse de la promesa imposible. Entonces una voz, fuerte y serena, irrumpe en el silencio. ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? A su debido tiempo volveré a ti, y a tu debido tiempo Sara tendrá un hijo. Génesis 18:14. El impacto de estas palabras atraviesa su incredulidad como un rayo que atraviesa densas nubes. Es imposible no sentir la vergüenza, la sensación de haber sido expuesto, de que tus pensamientos más secretos hayan sido descubiertos por alguien que ve más allá de lo aparente. Es en este preciso instante cuando se revela el dolor secreto de muchos, la vergüenza de no poder esperar, de dudar en silencio mientras se mantiene una fachada de fe. ¿Cuántas veces te has encontrado en el lugar de Sara, riéndote por dentro de una promesa simplemente porque el tiempo pasó y nada cambió? El corazón se cierra, los ojos se entristecen y el alma se hunde en ese profundo pozo de culpa. Si de verdad confiara, no estaría tan ansiosa, piensas. Pero ¿es realmente falta de fe el problema? ¿O hay algo más profundo y humano, una batalla interior librada en silencio, donde solo Dios ve y actúa? En el fondo todos albergamos miedo al futuro. ¿Te has encontrado alguna vez haciendo cálculos, creando planes B y C, negociando con Dios en oración? Señor, si no actúas, tendré que resolverlo a mi manera. Este es el lenguaje tácito de quien ya ha sufrido al intentar controlar la vida por sí mismo. Sara representa este cansancio,
Este miedo a que el mañana solo traiga más frustración y escasez. Y cuando ríe, su sonrisa amarga revela la confesión de alguien para quien la esperanza se ha convertido casi en una ofensa. Ante las promesas, la duda danza en nuestro interior, y con ella la culpa de no ser capaces de simplemente confiar y esperar. Tras la incredulidad de Sara, yace un grito ahogado. ¿Cuándo llegará mi hora? ¿De verdad se preocupa Dios por mí? ¿O solo responde a los demás? En este vacío se arraigan muchas mentiras, alimentando el temor a la soledad, a librar la batalla final sin ayuda. Pero mira, incluso cuando Sara ríe, incluso cuando su corazón flaquea, Dios no la abandona. No se da por vencido, no transforma la incredulidad en condenación, sino en una oportunidad para revelar su fidelidad. En el más profundo silencio del alma, mientras su esperanza se tambalea, Dios prepara una sorpresa. Mira en tu interior. ¿Cuántas veces el miedo al mañana te hace sentir pequeño, incapaz, desprotegido? Cada día se libran batallas invisibles en silencio, facturas que se acumulan, malas noticias que llegan, noches en vela donde la mente divaga entre oscuras posibilidades, el futuro pesa, la incertidumbre duele y la fe parece demasiado frágil para soportar otra decepción. Pero es precisamente ahí, en ese momento en que sientes que estás a punto de rendirte, que Dios susurra: lucho por ti, mientras te sientes incapaz de esperar trabajo, incluso cuando dudas. Y mi silencio no significa ausencia, sino preparación para un milagro que supera tu comprensión. Génesis 18:14 resuena no solo en Sara, sino en todo aquel que alguna vez se haya reído para sus adentros, que alguna vez haya dudado en silencio, que alguna vez se haya sentido avergonzado por no poder creer como deseaba. No se trata de falta de valía, no es una derrota espiritual, es la humanidad herida, llena de cicatrices, y Dios, en su gracia, no rechaza, sino que acoge, transformando cada momento de duda en un escenario donde su sorpresa será aún más poderosa. El aspecto más impactante de esta historia es precisamente cómo el Señor afronta la pérdida temporal de la esperanza. No abandona a Sara, no la reprende con dureza, al contrario, reafirma el futuro, sella la promesa y la cumple en el momento preciso. Dios no solo ve la sonrisa de la incredulidad, escucha el llanto oculto. Y si hoy te enfrentas a una batalla silenciosa, si la incertidumbre del futuro te paraliza y te hace dudar incluso de las promesas que has escuchado, recuerda, el Señor sabe exactamente lo que sucede en tu interior. Él comprende tus miedos, no se escandaliza por tus debilidades, sino que elige sorprenderte cuando menos lo esperas, porque no depende de tu fuerza, sino de su fidelidad. No se trata de méritos, sino del amor que se revela precisamente cuando estás a punto de abandonar el camino. Sara, que se rió de la promesa, experimentó la alegría de ver lo imposible hacerse realidad. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a admitir tu incredulidad para sorprenderte con una gracia que sobrepasa toda lógica? Ahora, detente y piensa. ¿Cuántas veces has dejado que el miedo al futuro te robe la paz? ¿Cuántas oportunidades de experimentar algo nuevo en Dios has perdido por la ansiedad y las prisas? Quizás sea justo ahora, en el silencio de tu batalla final, cuando Él está obrando de forma invisible. Lo que el mundo llama fracaso, Dios lo llama preparación. Lo que parece un desierto, para Él es tierra fértil para un milagro que acallará todas las dudas. Si este mensaje te conmovió, escribe en los comentarios: elijo confiar, incluso sin ver. Haz de este comentario una declaración pública de esperanza, no basada en la intensidad de tus sentimientos, sino en la certeza de que Dios lucha por ti. Incluso en el silencio, tu testimonio puede inspirar a otros que también luchan a no rendirse. Y si este mensaje te ha conmovido profundamente, dale a me gusta y comparte este video como un acto de fe y evangelización.
Nunca subestimes el poder de un simple clic. Puede ser justo lo que alguien necesita para seguir luchando, sin rendirse ante el miedo al futuro. Compartir lo que nos llega al corazón multiplica la esperanza en la batalla de otros corazones. Pero espera, hay un secreto sobre la fidelidad de Dios que casi nadie ha notado al observar la historia de Sara. Cuando lo descubras, comprenderás que tu duda no es el final del camino, ni tu lucha silenciosa una derrota irreversible. Lo que viene después puede revolucionar tu forma de esperar y transformar tu batalla final en un testimonio de victoria. Jeremías permaneció inmóvil, sintiendo cómo cada fibra de su cuerpo temblaba de agotamiento y angustia. El profeta vio las calles vacías de Jerusalén, sintió el peso del silencio hostil de un pueblo que se burlaba de su fe, aislándolo como si fuera un extraño. Rechazado, tachado de loco, sus profundos ojos reflejaban la soledad de quien había sido apartado de la comunión y expulsado del círculo de aquellos a quienes una vez llamó hermanos. No eran solo las palabras las que lo herían, sino el desprecio punzante de las miradas, el vacío de los abrazos, el olvido de los amigos. Jeremías sabía lo que era pasar noches en las que la oración parecía no llegar más allá del techo, noches en las que deseaba no despertar. Tan profundo era el sentimiento de abandono, incluso por parte de aquellos que una vez le habían prometido fidelidad, y clamó: «Tú lo sabes, Señor, acuérdate de mí y visítame, y véngate de mis enemigos». Jeremías 15:15. El eco de su dolor, derramado ante un Dios que parecía distante, resonaba en cada fisura emocional abierta por el rechazo. Era ese tipo de sufrimiento silencioso que nadie ve, pero que te consume por dentro. ¿Alguna vez has sentido esa punzada del rechazo? Esa sensación de invisibilidad, de no encajar en ningún sitio, de librar batallas internas que nadie nota. ¿Cuántas veces te han juzgado injustamente? Te han excluido de círculos que frecuentabas, te han olvidado quienes más confiabas. Y peor aún, ¿te has dado cuenta de que la indiferencia puede doler más que un ataque directo? Algunos dicen que el tiempo lo cura todo. Una frase que se repite mecánicamente, como si la soledad desapareciera con el paso de los años. Pero, en realidad, hay heridas que el tiempo solo profundiza, cicatrices ocultas que claman cuando se apagan las luces y la casa queda en silencio. ¿Es el rechazo realmente un signo de debilidad, de falta de valía, o existe una fuerza oculta, una batalla que se libra en silencio, donde Dios, invisible, lucha por ti? La increíble historia de Jeremías no es, en sí misma, una historia de fracaso, sino del amor silencioso de Dios por aquellos que han sido rechazados. El profeta fue rechazado, sí, pero no olvidado. Aislado, pero jamás abandonado. Descubrió que la verdadera soledad no reside en la ausencia de amigos, sino en el vacío de un corazón que ya no percibe la presencia divina. Y fue en ese silencio, en ese oscuro valle de palabras no dichas y lágrimas invisibles, donde el Señor se reveló con mayor intensidad. El rechazo de Jeremías fue el escenario del silencioso milagro, porque mientras el mundo lo veía como alguien desechable, Dios preparaba un testimonio irrefutable. El desprecio del mundo es la tierra fértil donde florece la gloria celestial. Ahora, detente un momento y mira en tu interior. ¿Cuántas veces has reprimido las lágrimas, ocultado tu desaliento y te has obligado a mostrarte fuerte cuando lo único que deseabas era ser visto, acogido, comprendido? Quizás te ha rechazado un familiar, un amigo de la infancia, un compañero de trabajo o incluso en el ámbito espiritual, donde deberías encontrar aceptación. Como Jeremías, clamas en tu interior: «Señor, mírame, que mi dolor no sea en vano». Pero ¿te has parado a pensar que este sentimiento de abandono no es un castigo, sino parte de un proceso en el que Dios mismo desea revelarse? Él está presente en los momentos en que todos te dan la espalda,
Él susurra promesas de restauración cuando el ruido del rechazo es ensordecedor. Jeremías comprendió que su lucha era invisible a los ojos humanos. Su batalla final se libró en lo más profundo de su ser, donde solo Dios tiene acceso, donde solo el cielo escucha. ¿Te has dado cuenta de que tus mayores batallas siempre parecen librarse cuando nadie te observa? ¿Cuántos te han dicho que nunca lo lograrás, que no eres suficiente, que tu lugar está en la banca? Quizás hayas empezado a creer esas voces, permitiendo que el desprecio ajeno se convierta en tu diálogo interno. Pero hay una verdad profunda: el rechazo nunca tiene la última palabra. Es más bien la antesala de los silenciosos milagros de Dios. Así como Dios libró las batallas de Jeremías en silencio, también lucha por ti. Mientras piensas en rendirte, Él está creando un camino de honor donde antes había desprecio. El versículo que resonó en los labios del profeta: «Tú lo sabes, oh Jehová», encarna el alivio que solo la presencia de Dios puede brindar. No importa cuántos vean, Dios lo ve todo. Él no solo observa, sino que actúa. Y esta intervención, a menudo invisible, es lo que transforma el dolor de hoy en el testimonio de mañana. Recibe esto: nada de lo que has vivido ha pasado desapercibido ante el trono de Dios. Cada lágrima, cada noche de soledad, cada palabra que ha traspasado tu corazón, todo ha sido registrado y tendrá respuesta. El Señor mismo está personalmente involucrado en tu causa, luchando por el derecho a restaurar tu honor ante quienes dudaron de ti. Si aún duele la herida del rechazo, si la soledad aún grita, escribe en los comentarios como un acto de fe: «Señor, restáurame y lucha por mí». Declara esto como tu verdad. No es solo una petición, es una postura. Es mostrarle al mundo y al infierno que ya no aceptas cargar solo con el peso de ser excluido, ridiculizado y despreciado, que crees en un Dios que convierte el rechazo en un escenario para exaltar a los invisibles, a los olvidados, a los que quedaron atrás. Pero no creas que eso es todo. Hay una dimensión en este rechazo que casi nadie percibe. No es solo dolor, es preparación para una vocación mayor. ¿Y si te dijera que las cicatrices que deja el desprecio de los hombres servirán de guía para otras almas heridas que Dios pondrá en tu camino? Lo que te aisló hoy será lo que acerque a otros mañana. ¿Quién dijo que estar solo es sinónimo de debilidad? Podría ser el secreto de tu próximo milagro. Lo que está a punto de revelarse podría ser la clave de tu vida. No apartes la mirada ahora, porque la respuesta puede estar más cerca de lo que imaginas. El viento azotó el rostro de Pedro al salir de la barca, sintiendo el peso de cada paso vacilante sobre la superficie turbulenta del lago. Sus ojos estaban fijos en Jesús. Una mezcla de temor y admiración le palpitaba en el pecho, pues se había atrevido a confiar, a responder al llamado en medio de la tormenta. El rugido de las aguas era ensordecedor, y cada salpicadura fría le recordaba a Pedro su frágil humanidad, impulsada por el deseo de romper barreras. No era un héroe perfecto, era alguien marcado por sucesivos fracasos, impulsos y vacilaciones. Pero allí estaba, caminando por un milagro, venciendo, aunque solo fuera por instantes, la lógica de lo imposible. Entonces, su mirada se apartó del maestro. Un segundo de distracción bastó. Su vista se dirigió a las olas que amenazaban con engullirlo. Su corazón se aceleró con el terror al fracaso, y su mente le gritó crueles verdades. ¿Otra vez? ¿Vas a volver a caer? ¿Por qué te atreviste a intentarlo si siempre acabas hundiéndote? El miedo se apoderó de su alma y su cuerpo respondió. Peter se hundió, engullido por su propia duda. En el silencioso naufragio, donde nadie oye los gritos ahogados del agua, Pedro sintió el vacío aplastante de quien ha experimentado la esperanza solo para verla escapársele de las manos. ¿Cuántas veces la sensación de derrota parece mayor cuando todos esperan que ya hayas aprendido la lección?
La vergüenza blande su espada, diciendo que no hay lugar para nuevos comienzos. El fracaso se convierte en un espejo deformado. Cada error pasado se acumula, repitiendo incapaz, indigno, inútil. En este abismo, incluso el pequeño aliento de fe que te impulsó fuera del bote parece ridículo. El silencio, en ese momento, es ensordecedor. No hay aplausos ni consuelo humano, solo el sonido de las olas repitiendo, nunca serás suficiente. Pero la historia no termina ahí, y nunca termina mientras Dios siga luchando desde el silencio. Pero al ver la fuerza del viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, gritó, «Señor, sálvame». Al instante, Jesús extendió la mano y lo sostuvo, diciéndole, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:30-31. Nadie a su alrededor podía oír el clamor interior de Pedro, la desesperación de las almas cansadas de intentarlo y fracasar. Pero Jesús, que observa los corazones, no duda en tender un puente entre el cielo y el abismo personal de cada uno. Responde sin demora, extendiendo su mano incluso antes de que la esperanza se extinga por completo. Es en este gesto donde lo imposible vuelve a suceder. No importa cuántas veces te hayas hundido, cuántas batallas hayas librado sin público, cuántas derrotas hayas acumulado mientras el mundo permanecía distraído. Dios entra en escena cuando todo parece perdido, luchando en silencio por esa última esperanza que casi se rindió ante el fracaso. ¿Alguna vez te has encontrado creyendo que ya no vale la pena intentarlo? ¿Que este ciclo de altibajos solo sirve para minar tu fe? ¿Es tu fracaso simplemente la prueba de que Dios nunca te usará de verdad? ¿Cuántas voces en tu interior repiten, como olas, que todo tu esfuerzo es en vano, que es hora de rendirse? ¿Y si todo este cansancio, todo este dolor por las repetidas caídas es precisamente el campo donde Dios lucha en silencio por tu victoria final? El fracaso, por amargo que sea, no es la voz definitiva de tu historia. Cuando solo ves derrotas acumuladas, una secuencia de intentos frustrados, promesas incumplidas, sueños postergados y oraciones que parecen caer en saco roto, es porque se libra una batalla invisible, donde el Señor mismo interviene sin alardes, tocándote la mano para levantarte. Él es quien actúa cuando todos piensan que la partida ha terminado. Pedro no fue elegido por ser perfecto. Jesús ya conocía sus impulsos, sus inseguridades, sus limitaciones. Lo que lo impulsó a acercarse al discípulo no fue su perfección, sino la honestidad de un corazón cansado, que aun cuando todo parecía perdido, se atrevía a invocar el nombre de Dios. Y es esa valentía, la valentía de clamar, incluso con voz temblorosa, incluso mientras uno volvía a hundirse, la que activa la ayuda divina. Te das cuenta de que las batallas más decisivas se libran en silencio. No son los gritos de la multitud, ni los aplausos tras la victoria, sino ese momento íntimo en el que te enfrentas a tu debilidad y decides aferrarte, aunque sea por un hilo, a la mano extendida de Jesús. La respuesta celestial llega cuando el mundo ya no espera nada de ti. Si el dolor del fracaso te quema el pecho, si sientes que estás a punto de rendirte porque las caídas parecen interminables, quiero desafiarte. ¿Está realmente perdida tu batalla? ¿O es ahora, en el agotamiento de tus fuerzas, cuando Dios se posiciona en la primera línea de la batalla final, luchando en silencio cuando nadie más cree? Quizás nadie lo ve, quizás nadie comprende la magnitud de tu esfuerzo oculto. Tomas decisiones para intentar hacerlo bien, buscas fuerzas para levantarte de nuevo, te enfrentas a la culpa interna y a miradas indiferentes. Pero algo invisible sucede cada vez que decides no rendirte. Cristo mismo está ahí, en el lugar donde el fracaso parecía definitivo, para afirmar que aún hay un propósito, que aún hay una palabra de victoria sobre tu vida, aunque se susurre entre lágrimas y dudas. Las promesas de Dios no se validan por tu éxito,
sino por la fidelidad de aquel que jamás se rinde. La mano de Jesús no se aparta de tu debilidad. Él es experto en transformar derrotas en testimonios, caídas en nuevos comienzos, tropiezos en nuevas etapas. El fracaso de hoy puede ser terreno fértil para milagros silenciosos que mañana resonarán como gritos de victoria. ¿Quién dijo que tu historia tiene que terminar con otra caída? ¿Quién determinó que tu límite es el final? Y si es precisamente ahora, cuando piensas en renunciar a todo, que Dios prepara el escenario para tu mayor avance. Es en este punto donde se rompe el ciclo, no cuando te muestras invencible, sino cuando aceptas ser sostenido por una mano que jamás se hunde, jamás falla, jamás deja de amar. Tú que escuchas este mensaje, que llevas las cicatrices de batallas aparentemente perdidas, ¿estás dispuesto a dar otro paso de fe? ¿Estás listo para enfrentar no solo los juicios externos, sino sobre todo las sentencias internas que te condenan al fracaso? Si Dios te dice en el silencio que está luchando por ti, ¿estás dispuesto a confiar de nuevo, incluso si todo te dice que te rindas? La invitación de hoy es a desafiar la lógica de la derrota, a romper el ciclo de la autocrítica y abrirte una vez más a lo imposible de Dios. No importa si has caído 1000 veces, lo que determina el final de la historia es quién te sostiene la mano cuando caes. Si este mensaje te llegó justo cuando tu fe flaqueaba, escribe en los comentarios: Jesús, aún hundiéndome, me entrego a tu mano. Haz de este acto una valiente declaración contra toda voz que te incite a rendirte a la desesperación. Declara públicamente que, incluso mientras luchas en silencio, eliges confiar en la mano extendida de Dios para la batalla final y decisiva de tu vida. Hay secretos de sanación y renovación reservados solo para quienes perseveran, para quienes se atreven a clamar en la hora más oscura. Y si te dijera que la respuesta inesperada está más cerca de lo que imaginas, que hay un cambio radical reservado precisamente para quienes creían haber perdido toda esperanza. Lo que te espera desafía todo lo que crees sobre el fracaso, los nuevos comienzos y la silenciosa fuerza de Dios en medio de tu lucha. El polvo rojo del camino, marcado por huellas, se desvanece a medida que el joven se acerca con paso vacilante, arrastrando no solo sus pies cansados, sino también el peso de toda una existencia marcada por decisiones que ahora parecen irreversibles. Apenas puede mirar al horizonte, pues cada paso hacia la casa de su padre es una batalla contra las voces internas que resuenan. No mereces ser bienvenido, eres un fracaso, indigno de amor y perdón. Se le oprime el corazón, le arde la garganta, y lo único en lo que puede pensar es en cómo lo ha perdido todo, dilapidando no solo la herencia material, sino también el respeto propio, los lazos familiares. La confianza que una vez sintió ensaya mentalmente el discurso autocrítico que le repetirá a su padre, con la esperanza de que al menos lo traten como a un sirviente y no como a un hijo. La batalla más brutal no es contra el hambre ni la miseria, sino contra los pensamientos acusadores, cada uno gritando más fuerte: «Ríndete, no hay vuelta atrás para ti». En ese momento, las palabras que muchos escuchan en sus propias crisis parecen cobrar forma. ¿Cuántos han sentido que incluso Dios ha dejado de creer? ¿Cuántas veces ustedes que me escuchan han sentido que su última batalla no fue contra las circunstancias externas, sino contra la vergüenza y la autoflagelación que los consumen por dentro? Es precisamente en este punto de desesperación y vergüenza silenciosa donde se revela la naturaleza extraordinaria de la promesa de Dios. Cuando todo parece perdido, cuando la culpa los convence de que no hay vuelta atrás, el Padre no espera su discurso de derrota. Él ya está preparado para abrazarlos, restaurarlos, transformar su mayor dolor en la celebración de la reconciliación. Y cuando me levanté, fui a donde estaba tu padre,
Estando aún acostado vi a tu sacerdote y conmovido por la misericordia corrí, y mi voz resonó sobre tu cabeza, y te besé. Entonces el Padre me dijo: Padre, ha pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el sacerdote dijo a sus criados: Quítate la mejor ropa, vístete, ponte un anillo en el dedo y calza tus zapatos. Porque este anciano había muerto, se había perdido y ya no estaba. Lucas 15, 20, 24. Mientras los pensamientos acusatorios intentan paralizar, la voz de la gracia de Dios se alza, diciendo: aunque tu conciencia te condene, el amor del Padre te anticipa en el camino, silenciando toda acusación al envolverte en su misericordia. El hijo pródigo jamás habría imaginado que su regreso estaría marcado no por el rechazo, sino por un abrazo urgente, una celebración inesperada, un perdón que no negociaba méritos ni evaluaba errores. Y es ahí donde la narrativa bíblica rasga el velo de la religiosidad para revelar la naturaleza radical del amor de Dios. Las batallas finales libradas en el silencio del alma se ganan no por el esfuerzo de la redención personal, sino por la iniciativa divina de revelar el perdón incluso antes de la confesión completa. Ahora, observa tu vida. ¿Cuántas veces te han aplastado esas voces internas que te hacen creer que nunca será suficiente, que has ido demasiado lejos, que la vergüenza siempre te acompañará? No te dejes engañar. La mayor batalla espiritual no se libra en las palabras que otros dicen de ti, sino en las que tú mismo crees. La tentación de rendirse no es señal de debilidad, sino de humanidad. Sin embargo, ceder ante la culpa jamás será el camino a la liberación. Dios te dice hoy: cada vez que te encuentres a punto de abandonar la fe, de perder la esperanza, de aceptar el castigo como tu destino final, recuerda que la gracia ya está en camino, corriendo a tu encuentro, lista para interrumpir tu condena con un banquete de aceptación. El hijo pródigo pensó que caminaba hacia el fin de la dignidad, pero en cambio entró en el comienzo de una nueva filiación, restaurado y celebrado. Detente y pregúntate: ¿acaso tu vergüenza, tu autocrítica, tu creencia de que la historia ya terminó son más fuertes que el deseo de Dios de rescatarte? ¿Por qué tantos prefieren creer las voces de la acusación en lugar de la palabra del Padre, que incansablemente dice: lucho en silencio para traerte de vuelta, incluso cuando ya no luchas por ti mismo? ¿No es curioso cómo insistimos en flagelarnos por errores pasados, mientras que Dios mismo elige olvidar el pasado e inaugurar un nuevo tiempo? Y si hoy lo que realmente te separa de la reconciliación no es la magnitud de tu caída, sino la negativa a aceptar que el perdón ya está disponible, esperando solo a que des un paso para abrazarlo. La profundidad de esta enseñanza descorre el velo de la religiosidad y revela lo que con tanta frecuencia se pasa por alto. Dios no mide tu valía por el bien o el mal, sino por tu filiación, por el vínculo inquebrantable de amor que está dispuesto a restaurar incluso la historia más destrozada. Y no es casualidad que Jesús, al contar esta parábola, enfatice la prisa del Padre por correr al encuentro de su Hijo, porque quería que todos supieran: no hay silencio que Dios no pueda penetrar, ni vergüenza que Él no pueda transformar en honor. Y si sientes que estás al límite, a punto de rendirte, quizá lo que te falta no es más castigo, sino el valor para recibir la gracia escandalosa que ya ha sido proclamada sobre tu vida. Es en este escenario donde la promesa de Dios cobra vida, se vuelve tangible y real. Él prepara la mesa de la reconciliación mientras aún te arrastras por el camino del regreso. Lo que parecía el final se revela como el principio. Quizás no creas que sea posible. Quizás tu experiencia con el rechazo y la decepción humana haya endurecido tu corazón hasta el punto de dudar que alguien pueda quererte de vuelta sin exigir castigo o penitencia.
Pero las palabras de Jesús lo dejan claro. Quítale la mejor túnica, ponle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. No hay negociación, no hay venganza, solo restauración. Por lo tanto, deja que esta verdad te sorprenda. Mientras luchas en silencio contra pensamientos destructivos y casi te convences de que no hay salida, Dios ya está moviendo cielo y tierra para sellar tu regreso, no como siervo, sino como hijo. El ciclo de culpa intenta repetirse, pero es interrumpido por una gracia que no admite negociación. El mayor milagro no es solo el regreso a casa, sino el renacimiento desde dentro. Ahora quiero desafiarte. ¿Crees de verdad que tu historia está condenada a la vergüenza? ¿O te atreves a creer que el banquete del Padre aún te espera, incluso después de la caída? Si en este momento sientes que este mensaje resuena en lo más profundo de tu ser, escribe en los comentarios: elijo regresar y ser restaurado. Declara públicamente que ya no aceptarás la mentira de que todo está perdido. Haz de este comentario tu acto de fe, tu clamor contra las voces de la acusación. Y recuerda, hay algo aún más impresionante por revelar sobre cómo Dios transforma las derrotas en nuevos comienzos. Presta atención, porque lo que descubrirás a continuación puede ser la clave para un punto de inflexión definitivo en tu camino. Las frías monedas se le escapan a Judas entre los dedos, y el peso de cada una parece grabar en sus palmas el recuerdo del beso que selló la tragedia. Cruza el amanecer, y cada paso refleja su propia elección, la que lo aísla del mundo, de los demás discípulos y del perdón mismo. Mientras en las calles de Jerusalén aún circulan rumores sobre el arresto de Jesús, Judas se encuentra en un silencio ensordecedor, un desierto emocional donde las voces del remordimiento resuenan más fuerte que cualquier multitud. Se debate entre el recuerdo del Maestro compartiendo el pan en la mesa y el devastador momento en que la traición se volvió irreversible. Toda explicación racional se desvanece ante la mirada de Jesús, tan serena como incomprensible, incluso mientras lo entregan. Entonces, Judas, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Palabras que le queman la memoria y no le dan tregua. La conciencia de haber cruzado un punto sin retorno lo destroza por dentro de una forma casi física, como si cada órgano fuera aplastado por el peso de la culpa. Judas, en el punto álgido de su angustia, regresa con los sacerdotes llevando las monedas, con la tenue esperanza de revertir lo irreparable, y las arroja al suelo como si pudiera devolver también el dolor. Mateo 27, 3, 4 transcribe sin adornos. Entonces Judas, el que lo había traicionado, al ver que Jesús era condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado, pues he entregado sangre inocente. Ellos le dijeron: ¿qué nos importa? Allá tú, no hay consuelo. Nadie tiende la mano para rescatar a Judas de esta espiral descendente. El silencio de los demás es tan punzante como el de Dios, y siente que está a punto de rendirse por completo a su última batalla interior. ¿Cuántas veces has sentido que tu error es imperdonable? Esa sensación de estar al borde del abismo, abrumado por la culpa hasta el punto de creer que no hay vuelta atrás, que Dios ya no escucha, que no hay perdón para semejante fracaso. Muchos conocemos la secreta desesperación de ser nuestros propios acusadores frente al espejo, reviviendo cada detalle como si fuera posible regresar y hacer las cosas de otra manera. Pero, ¿es este sentimiento de condena y autodestrucción realmente un castigo divino, o una prisión construida por voces humanas y nuestro propio miedo a volver a fallar? Algunos dicen que el castigo por el error es inevitable, pero ¿está el Dios que conoce nuestros pensamientos más íntimos realmente dispuesto a darnos la espalda en el momento de mayor dolor? En la silenciosa narrativa del abandono,
Judas se convierte en símbolo de las batallas secretas del alma, el lamento interior, el deseo de huir, la vergüenza que ahoga la voz. Pero la verdad que muchos ignoran es que incluso en las horas más oscuras, Dios permanece presente, observando cada lágrima no con desprecio, sino con compasión. Su silencio no significa ausencia. A menudo, es una invitación a clamar por el rescate que solo puede venir de la gracia. Por mucho que las religiones impongan culpa, por mucho que la sociedad estipule que solo existe la condenación, la esencia del Evangelio es distinta. Es el escándalo del perdón. Es el poder de restaurar lo que parece destruido. Dios te dice hoy, ¿estás dispuesto a rendirte? Estas palabras resuenan no solo en la mente del caído, sino también en la de quienes sienten vergüenza de intentar levantarse. ¿Te has preguntado alguna vez si tu error realmente tiene el poder de alejar el amor de Dios? ¿O es el verdadero milagro que Él siga luchando por ti, incluso cuando has perdido la fe en ti mismo? Judas sucumbió a la desesperación porque creyó la mentira de que no había luz después de la caída. Pero Jesús, en la cruz, oró no solo por quienes no sabían lo que hacían, sino también por quienes erraban conscientemente. Hay una gran diferencia, y muchos no la perciben. La voz que acusa y condena no es la voz del Salvador. La batalla que se libra en silencio entre el arrepentimiento y el deseo de perdón es el espacio donde Dios mismo obra milagros invisibles. Sí, hay consecuencias, pero también hay una puerta abierta para la reconstrucción, incluso cuando todo parece perdido. Permítete sentir la tensión de esta historia. Judas, aplastado por la culpa, no encontró regreso entre los hombres. ¿Y cuántos de nosotros hoy también encontramos solo dureza y juicio en las opiniones ajenas? Pero la gracia que emana del Cordero es para quienes tropiezan, para quienes lloran en la oscuridad, para quienes creen que la batalla ya está perdida. Dios pelea por ti incluso cuando has depuesto las armas. La invitación de esta noche no es a justificar tus errores, sino a reconocer que existe un perdón mayor que cualquier fracaso, un camino sutil, casi silencioso, pero verdadero, para volver a empezar. Si tu corazón siente el peso de este dolor, declara en los comentarios: soy más que mi culpa. Haz de este acto un paso de fe, una declaración pública de que anhelas ser tocado y restaurado por el poder del cielo, aunque la vergüenza aún intente silenciarte. El silencio de Dios no es rechazo, es preparación para un nuevo comienzo, y esto es algo que pocos se atreven a enseñar. Nadie está fuera del alcance de la redención, ni siquiera quien más se ha condenado a sí mismo. Pero eso no es todo. Hay una clave oculta para tu liberación, y se revelará de una forma totalmente sorprendente. Lo que viene a continuación podría cambiar por completo tu concepción de la derrota y la esperanza. ¿Estás listo para descubrir que tu última batalla interna podría ser el comienzo del mayor milagro de tu vida? Jefté estaba rodeado de voces que lo definían no por quién era, sino por la herida de su origen. Su nombre resonaba en los labios de hermanos, que dominados por el orgullo y el prejuicio, no veían valor alguno en el muchacho nacido de una circunstancia maldita. No solo lo rechazaron de la casa paterna, no solo lo privaron de su herencia, sino que le clavaron la sentencia en la frente: no perteneces. No eres parte de esto, eres fruto del error. Es ahí, en el instante en que su dignidad es aplastada por las palabras humanas, cuando el peso del rechazo se vuelve casi insoportable. Jueces 11:1-2 relata sin rodeos: Jefté el Galaadita era un valiente guerrero, hijo de una prostituta. Galaad era su padre, pero la esposa de Galaad le dio hijos, y cuando crecieron, los expulsaron de la casa de Jefté y le dijeron: no heredarás nada de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Las palabras pueden ser lanzas que hieren el corazón, sentencias que intentan sellar destinos. El peso de estos juicios es tan real
que resuena aún hoy en el alma de quienes han escuchado: no vales nada, nunca serás suficiente, estás aquí por error. ¿Cuántos de nosotros cargamos con cicatrices invisibles, no por golpes físicos, sino por palabras venenosas pronunciadas por aquellos de quienes más esperábamos aceptación? Quizás vives a diario intentando demostrar tu valía, reescribir un apellido que tu familia o la sociedad te negaron. ¿Acaso los juicios emitidos por bocas humanas tienen realmente el poder de determinar quién eres para siempre? ¿O acaso existe una voz superior, susurrando en el silencio de las noches, que te llama al verdadero valor que solo el Creador puede ver? El dilema de Jefté no es meramente histórico, es contemporáneo, palpita en la vida de quienes sufren humillaciones y han sido condenados por un pasado, una ascendencia, un tropiezo. Las palabras negativas son como grilletes que atan el alma a un concepto distorsionado, limitan los sueños y basan la identidad en el error o la vergüenza. No es difícil comprender por qué tantos, ante esta presión constante, consideran seriamente rendirse, abandonar la batalla antes incluso de empezar, simplemente porque les han convencido de que no pueden, no merecen, no son queridos. ¿Cuántas veces has estado al borde de la rendición, sintiendo que cada guerra librada contra tu autoestima y tu historia estaba perdida antes de comenzar? Esto no se trata solo de debilidad. Lo que Jefté experimentó fue una masacre emocional, perpetrada por quienes deberían haber sido un refugio seguro. Hay algo más devastador que luchar por existir mientras todos a tu alrededor parecen conspirar para borrarte del mapa. ¿Y si te dijera que quizás el mayor error que cometiste fue creer que la sentencia de los hombres es la sentencia del cielo? El detalle que casi nadie percibe en la historia de Jefté es que, mientras era expulsado, Dios, en silencio, estaba marcando el punto de inflexión en su vida. El mismo joven rechazado por ser hijo de otra mujer fue, años después, buscado precisamente por quienes lo despreciaban, porque poseía algo que sus hermanos no tenían: la señal del favor divino, el valor forjado en el dolor y una autoridad propia de quienes se enfrentan al abismo y no se dejan vencer por él. El silencio de Dios ante el sufrimiento de Jefté no era indiferencia, sino preparación. Había una última batalla por librar, y no sería Jefté quien lucharía con armas humanas, sino el Señor quien pelearía por él en el reino donde los decretos humanos carecen de poder. Quizás tú también sientas que estás a punto de rendirte, cansado de luchar por pertenecer, cargando con etiquetas e identidades impuestas que no reflejan tu verdadera esencia. Pero Dios te dice hoy que no fue Él quien te etiquetó, no fue Él quien te rechazó, no fue Él quien impuso limitaciones a tu vida. El aparente silencio del cielo no es indiferencia, sino una estrategia para devolverte al lugar de donde fuiste sacado, para elevar tu historia por encima de los límites impuestos por la voz del resentimiento. Quizás nunca hayas oído esto. Mientras te alejas, intentando sobrevivir lejos del hogar que te expulsó, Dios prepara el escenario para traerte de vuelta no como víctima, sino como protagonista. Jefté regresa a la ciudad en el momento de su mayor crisis, porque solo quienes han sufrido humillación tienen el valor de enfrentarse a gigantes externos. Aquello que intentaron usar para destruirte se convierte en la clave de tu poder. El eco de las palabras negativas no tiene por qué guiarte. El decreto de Dios es restaurador, y Él lucha por tu identidad, de tal manera que transforma el rechazo en vocación, el dolor en plataforma, la vergüenza en gloria. ¿Te has parado a pensar en cuántos años permitiste que las palabras de otros dictaran tu camino, tu valía, tus sueños? ¿Estás listo para liberarte de esta esclavitud a conceptos erróneos y escuchar la voz que, en las primeras horas de la lucha silenciosa, susurra:
Eres mucho más de lo que dicen. Fuiste creado para ganar batallas que nadie imaginaba ganar. ¿Alguna vez has sentido que las palabras de tu propia familia pesan más que cualquier ofensa externa? Es precisamente en este punto donde se manifiesta la promesa, porque las contradicciones humanas solo resaltan lo que Dios ha decidido hacer. Si estás a punto de rendirte porque el peso del rechazo se ha vuelto insoportable, vuelve a mirar a Jefté. No venció porque estuviera libre de dolor, sino porque no permitió que la batalla la decidieran las palabras de los demás. Lo que te define no es tu origen, ni las cosas negativas que se dicen de ti. Dios libra la batalla final por tu historia en silencio, tras bambalinas, en el punto ciego de quienes te juzgaron y despreciaron. Ningún decreto humano puede borrar la promesa de Dios en tu vida. ¿Cómo responderás a una ofensa que ha intentado aprisionarte desde la infancia? ¿Permanecerás encadenado a lo que dijeron o responderás con fe, declarando: mi valor viene del Señor, no de las palabras de los hombres? Si te enfrentas a esta verdad, escribe en los comentarios qué crees acerca del propósito de Dios más allá de los rechazos que has experimentado. Tu declaración podría ser el primer paso para romper un ciclo de dolor que se extiende por generaciones. Y aquí llega el punto que podría desestabilizarlo todo. ¿Y si las palabras negativas en realidad solo sirvieran para colocarte justo donde Dios quería encontrarte? A solas, lejos del ruido de quienes no ven tu potencial. ¿Y si detrás de cada no recibido hay un sí divino esperando tu valentía para seguir adelante? Permítete recibir esta profunda comprensión, porque lo que está a punto de revelarse sobre el poder de las promesas de Dios podría cambiar tu vida para siempre. Los gritos de la multitud desgarraban el aire, como si cada palabra fuera una piedra a punto de ser lanzada. En el centro de aquel círculo cerrado, envuelta por el calor opresivo de sus miradas y el frío penetrante del miedo, la mujer se arrodilló ante los hombres y sobre todo se expuso ante Jesús. Sus acusadores no eran hombres comunes. Estaban armados no solo con piedras en las manos, sino con años de tradición, normas rígidas y discursos de justicia. Cada mirada sobre ella era una sentencia silenciosa. Nadie vio las noches que lloró en silencio, ni los susurros que le recordaban que jamás sería digna de un nuevo comienzo. Era vergüenza, era condena y ningún consuelo, solo la abrumadora certeza de que en ese momento no había salida. ¿Alguna vez has sentido algo así? El peso de tus propios errores, esa sensación de que incluso Dios te ha dado la espalda. ¿Cómo reaccionar cuando todos quieren echar sal en la herida y el mundo entero parece empeñado en hacerte pagar por cada fracaso? Esta es una de esas batallas silenciosas libradas en silencio y soledad, donde parece que nadie lucha por ti, y es en este escenario donde la presencia de Jesús se convierte en el tenue hilo que une el final con una nueva historia. La escena se desarrolla como una película sin sonido, solo el martilleo de sus propios pensamientos en su mente. La mujer ni siquiera se atreve a levantar la vista. Su rostro está cubierto de polvo, tanto del suelo como de las manos nerviosas que levantan los pies a su alrededor. Cada latido resuena con fuerza, ahogando incluso los insultos susurrados. Maestro, esta mujer fue sorprendida en adulterio, y en la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices tú? El desafío era frío y calculado, obligar a Jesús a condenar o desafiar la tradición. Pero Jesús responde de una manera inesperada. No discute, no grita, no aumenta la tensión. Sin prisa, se inclina y comienza a escribir en el suelo. A los acusadores les parece absurdo. Para la mujer, quizá fue uno de los pocos momentos en que sintió que no era solo un error andante. En el preciso instante en que su vergüenza parecía insoportable, Jesús rompe el silencio con un gesto inesperado, casi un escudo invisible.
El que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La multitud titubea, el silencio es denso. Esta vez no de acusación, sino de reflexión. Cada persona allí siente el peso de sus propias faltas, aunque jamás las admitiría públicamente. Uno a uno, los acusadores sueltan sus piedras y se marchan. Desde el mayor hasta el menor, el terreno queda despejado y la mujer se queda sola. Lo que parece abandono es, en realidad, un nuevo comienzo forjado en presencia de aquel que lucha por nosotros en inexplicables silencios. Entonces Jesús se levanta y pregunta: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado?» Y ella responde casi sin voz: «Nadie, Señor». Y él declara, y esta frase resuena en cada alma cansada y avergonzada, a punto de rendirse: «Yo tampoco te condeno, vete, y de ahora en adelante no peques más». Juan 8, 10, 11. Lo que estaba destinado a ser el final para esa mujer se convierte en el comienzo de una nueva vida. En el preciso instante en que más temía el castigo y la exposición, encuentra defensa, no una defensa ruidosa ni armada, sino un escudo silencioso, firme e irrefutable: la gracia. ¿Cuántas veces te has encontrado rodeado, condenado, cargando no solo con la vergüenza de tus actos, sino también con el peso aplastante de lo que la gente dice, piensa y proyecta sobre ti? ¿Cuántas lágrimas has derramado en secreto, temiendo que incluso Dios te hubiera dado la espalda? Pero la verdad, la que nadie te cuenta, es que hay batallas que Jesús mismo libra sin alardear. En el silencio entre las piedras, Él no escribe tu condena, sino una nueva historia. Y quizás te encuentres allí, casi sin fuerzas para levantar la cabeza, sintiéndote incapaz de soportar tanta culpa. Pero ten presente esto: en tu batalla final, sea cual sea, Él está al frente. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La liberación está al alcance de quienes se atreven a recibirla, no porque seas digno, sino porque Él ya ha decidido concederla. La sociedad se empeña en alimentar la culpa. Para muchos no existe el verdadero perdón, solo la obligación de cargar con sus fracasos como cicatrices abiertas. Pero el Evangelio no se trata de mantener las heridas expuestas, sino de sanarlas. Jesús no solo evita la ejecución del castigo, te levanta del suelo, te mira a los ojos y te dice que no te condena. Esto desafía todo lo que nos enseñan sobre la justicia humana. En este tribunal, el amor habla más fuerte que cualquier sentencia, y de nada sirve decir que el tiempo cura todas las heridas. Hay dolores que solo la intervención divina puede transformar en testimonio. ¿Te has preguntado alguna vez si no estás librando tu última batalla precisamente en este campo, bajo los escombros de la vergüenza, esperando que alguien te defienda? ¿Y si, en el silencio, te das cuenta de que ya no estás solo? Este momento es crucial, no solo para esa mujer, sino para todo aquel que se siente arruinado, desacreditado, a punto de abandonar su propio camino. Es fácil juzgar cuando se desconoce lo que sucede en la vida de alguien, pero Jesús conoce cada detalle, y es en este campo invisible donde la batalla es más ardua, donde Él se hace presente. No es en los escenarios de la gloria, sino en el abismo de la vergüenza, donde la gracia se muestra más poderosa. ¿Acaso esto no te provoca? ¿De verdad crees que Dios es un juez dispuesto a castigarte por cada tropiezo? ¿O puedes ver que hay un defensor silencioso, siempre dispuesto a luchar por ti cuando nadie más lo hace? Detrás de cada acusación yace la posibilidad de reescribir tu historia. No fue la fuerza de las palabras de Jesús lo que desarmó a los acusadores, sino la profundidad de su silencio y la comprensión de que todos, sin excepción, necesitan misericordia. Tu batalla, la que libras en silencio, no pasa desapercibida. Quizás pienses en rendirte,
en aceptar el papel que la sociedad te ha impuesto, pero el plan de Dios no termina con tu vergüenza. Él transforma el escándalo en testimonio, la ruina en altar, el silencio en promesa. Este es uno de esos momentos que desafía todas las creencias populares sobre el perdón y la redención. El mundo dice, quien peque merece castigo. Jesús dice, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. El mundo exige exposición y humillación como forma de purificación. Cristo ofrece un camino discreto, donde Él mismo cruza el campo minado de las acusaciones y, sin hacer ruido, te levanta. Esto no es solo redención, es la restauración de la dignidad. ¿Te das cuenta de cuánto contradice este evangelio los discursos religiosos y sociales? Si esta verdad te conmueve, escribe en los comentarios, nadie me defiende como Jesús. Haz de esta declaración pública tu respuesta de fe. Deja que el mundo vea quién está verdaderamente de tu lado cuando solo quedan el silencio y la vergüenza. Además, si este mensaje te marcó un antes y un después, dale me gusta y comparte este video como un acto de valentía y evangelización. Tu clic puede ser un instrumento de Dios para llegar a alguien justo en el momento en que se libra esta batalla en secreto. Transforma el simple acto de compartir en un grito silencioso de esperanza, porque, a menudo, la victoria de alguien comienza con un mensaje compartido en el momento oportuno. Si has llegado hasta aquí, es porque, de alguna manera, este mensaje ha resonado con tus penas más profundas. Quizás estés librando la batalla más difícil de tu vida, esa que nadie ve, esa que enfrentas en silencio cuando la casa está a oscuras, cuando tu corazón parece no poder soportarlo más y tu alma clama por ayuda. Quizás te hayas identificado con José en el pozo, con Elías en el desierto, con Ana llorando, con David traicionado, con Pedro arrepentido, con María llorando. Quizás estés a punto de rendirte, exhausto, hecho pedazos, pero escucha con el corazón abierto, usted no está solo. Hay un Dios que conoce cada lágrima que has derramado en silencio, cada noche de insomnio, cada oración ahogada en el silencio de tu alma. Y aunque no lo veas, Él está librando esta última batalla por ti, en silencio, pero con gran fuerza. No es casualidad que hayas visto este video hasta el final. Esto no es solo contenido, es un encuentro. Algo espiritual está ocurriendo ahora mismo. Hay un movimiento de sanación, restauración y liberación activándose en este preciso instante. Lo sientes. Es como si, incluso sin palabras, algo dentro de ti dijera, este mensaje era para mí. Sí lo era. Dios te llama de vuelta a sus brazos. Respira hondo. Permítete sentir esta presencia. Cierra los ojos un momento e imagina a Jesús acercándose a ti, no para juzgarte, sino para compadecerte. No viene a juzgarte, viene a abrazarte, viene a sanarte. Y ahora quiero invitarte a orar conmigo. No importa si nunca has orado antes o si has orado 1000 veces. Esta oración es un hito, un nuevo comienzo. Oremos juntos. Señor Jesús, en este momento me rindo. Pongo ante ti todo el peso que he cargado, todas las luchas que he enfrentado en silencio. Tú conoces las batallas que nadie ve, las heridas que oculto tras una sonrisa, pero hoy elijo confiar en que estás conmigo, incluso cuando el mundo parece estar en mi contra. Creo que luchas por mí, incluso cuando no entiendo, incluso cuando no veo salida. Sana mi corazón, restaura mi fe, líbrame del dolor y guíame de la mano, que no me rinda, Señor, que permanezca firme, confiando en ti en el nombre de Jesús. Amén. Si sentiste esta oración como un bálsamo para tu alma, no te detengas aquí. Lo que Dios ha comenzado hoy puede ser solo el inicio de un profundo camino de transformación. El video que aparece ahora en tu pantalla es la continuación de este movimiento espiritual. Lo que oirás allí puede darte las respuestas que has estado buscando durante mucho tiempo. No ignores esta llamada. Mira ahora
Lo que viene a continuación podría ser la pieza que falta para tu liberación total. Si este mensaje te ha conmovido, comenta ahora: llegué hasta el final, Dios me habló. Esto no es solo un comentario, es una declaración pública de fe, un testimonio, una respuesta espiritual. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, comparte este vídeo como un regalo de esperanza. No te quedes para ti mismo lo que podría salvar otra vida. Y antes de irnos, suscríbete al canal. Al suscribirte no solo sigues el contenido, estás diciendo: Señor, quiero seguir escuchándote. Quiero estar donde tu voz me alcance. Es un gesto sencillo, pero es un acto de fe. Y aquí, cada vez que pulses reproducir, encontrarás un mensaje vivo esperándote. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera Juan 5:14. No estás solo, a Dios te está levantando ahora. Y el próximo video es el siguiente paso en ese camino. Haz clic, mira y permítete experimentar el milagro completo.